Hola, buenas tardes. Yo soy Juan Carlos Andrés Molina Castro, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación, y a continuación voy a presentar la integración del avance del marco teórico, teoría educativa, análisis conceptual y análisis referencial. Empecemos. Construir un marco teórico constituye una fase esencial en todo proceso investigativo, puesto que suministra la organización conceptual necesaria para entender, contextualizar, fundamentar y direccionar de manera eficaz el objeto de estudio determinado. Para asimilar su significancia, resulta trascendental comprender una analogía que hacía Daros 2002, quien afirma que un marco es el recuadro que permite encuadrar, ubicar, centrar, contener y dar relevancia a una pintura. En este sentido, se puede decir que el marco teórico se encarga de focalizar y dotar de sentido el fenómeno que está siendo investigado, debido a que posibilita determinar los límites de los conceptos, los postulados, los supuestos teóricos desde los cuales podría ser interpretado el objeto de estudio. Por consiguiente, su relevancia radica en la fundamentación teórica que brinda en el proceso investigativo, dado que permite formular la pregunta de investigación o el problema, precisa los objetivos que se pretenden alcanzar, viabiliza la selección de métodos de estudio y justifica la trascendencia del mismo. Aquí en esta tabla podemos encontrar los elementos clave de la tesis para resolver la pregunta de investigación que es: ¿cómo se percibe el proceso de aprendizaje de gramática en inglés como idioma extranjero a partir del uso de prácticas pedagógicas gamificadas en los estudiantes de grado 11 de la institución educativa José Eusebio Caro de Popayán, Colombia? Así, podemos decir que la categoría principal de esta pregunta de investigación es la gamificación como enfoque pedagógico, y la categoría secundaria sería el aprendizaje de la gramática en la lengua objeto. Dos puntos que abordaremos en un momento. Hablemos primero de la teoría. Una teoría es considerada un conjunto de concepciones que están relacionadas entre sí, que explican la razón por la cual un fenómeno ocurre. Eso lo decía Hernández en el 2014. En este orden de ideas podríamos decir que la teoría que más se ajusta para identificar las percepciones del proceso de aprendizaje de la gramática en inglés eh, es la constructivista, la cual está fundamentada en que el individuo es quien construye su saber. Esto lo decía Cataneo en el 2005. En el 2005. Ahora voy a hablar de los precursores, de los principales postulados y de cuál es la relación del constructivismo con mi protocolo de investigación. De acuerdo con Trujillo 2017, el constructivismo surgió como una opción contraria al conductismo. En otras palabras, podríamos decir que el constructivismo emergió como una forma de superar las limitaciones del modelo conductista que veía a la mente humana como una caja vacía negra en la cual no se podía tener acceso. En este sentido, es válido afirmar que el constructivismo se generó a partir de otras teorías que lo desarrollaron y complementaron, tales como la teoría psicogenética de John Piaget, como la teoría de la asociación como eje central del conocimiento de Gagné y Bruner, así como la teoría del aprendizaje significativo de David Oswald. El constructivismo constituye una perspectiva filosófica y psicológica que considera que las personas son quienes forman y edifican sus conocimientos, dado que no se aprecia la realidad de manera pasiva. Al contrario, es entendida la realidad a partir de las ideas previas, de los esquemas mentales y de las experiencias con las que ha tenido contacto el individuo con anterioridad. Esto lo decía Trujillo en el 2017. Ahora
Vamos a hablar vamos a hacer un análisis conceptual. Hay que partir de la idea de que un marco conceptual representa una sección de un trabajo investigativo en la que se definen modelos teóricos, conceptos, argumentos e ideas que han sido desarrolladas sobre una temática particular. Esto lo decía Vidal. Voy a hablar entonces de la categoría principal, que sería la gamificación como enfoque pedagógico, y de la categoría secundaria, que sería el aprendizaje de la gramática. Entonces, en la gamificación, de acuerdo a Valda y Arteaga 2015, dice que el ser humano siempre ha tenido una relación directa con el juego, principalmente en la infancia, dado que el juego forma una parte trascendental o significativa en la naturaleza propia y en el diario vivir del ser humano, sin importar las razones que lo lleven a jugar. Zambrano en el 2020 dijo que el término gamificación provenía de la palabra en inglés game, que significa juego. En este sentido, la gamificación puede ser comprendida como un enfoque pedagógico o estratégico que utiliza las técnicas de diseño de juegos para contextos no lúdicos con el fin de orientar el comportamiento de los participantes a la consecución de un objetivo específico. Zambrano de Alba 2020 también afirman que la gamificación permite transformar espacios percibidos como monótonos o rutinarios en ambientes interactivos, permitiendo que los sujetos se diviertan y mejoren su productividad. Por otro lado, tenemos las definiciones de gramática. Por ejemplo, Matthew en el 2023 define la gramática como el estudio de las reglas y estructura que rigen el uso del idioma inglés. En la cual abarca la forma en que se utilizan las palabras y las frases para construir oraciones y expresar sentido con las mismas. Greenbaum y Nelson en el 2013 definen la gramática como un conjunto de reglas que permiten a los usuarios del idioma inglés combinar palabras para crear estructuras o unidades de sentido más largas. Katz y Watzinger-Tarr en el 2009 afirman que existen tres tipos de gramática: la prescriptiva, que se encarga de describir lo que un individuo debería decir o escribir, haciendo el uso correcto del idioma. La segunda se denomina la gramática académica, que es de la cual se encargan los lingüistas. Y por último tenemos la gramática pedagógica, que se enfoca en el estudio de la estructura del idioma y de su interacción con la persona que lo aprende. Hablemos ahora del estado del arte o del análisis referencial. La manera más acertada para iniciar cualquier proceso exploratorio o investigativo es a través de la realización de un estado del arte, ya que permite que el investigador consolide, oriente y despliegue su propuesta investigativa. Esto le decía Alsat en el 2018. Por tal motivo, hablaré de un estudio empírico por cuestiones de tiempo, que define la categoría principal, y un estudio empírico que describe la categoría secundaria. Entonces, primeramente tenemos el estudio que define la categoría principal, que era la gamificación, con un estudio denominado La influencia de los juegos en línea en el aprendizaje del idioma inglés, realizado por Wang Yun en 2023. Se parte de la idea de que uno de los mayores obstáculos que se tienen al momento de aprender inglés es la práctica monótona y repetitiva, y esto debilita la motivación por aprender. Entonces, el objetivo principal de este autor es ofrecer un argumento a favor de los efectos motivacionales que tiene el juego, los juegos en línea principalmente en los contextos convencionales de aprendizaje. Así, este trabajo concluye que los juegos en línea favorecen el aprendizaje, favorecen el desempeño en las cuatro habilidades del idioma, eliminando casi por completo el aburrimiento y la frustración en las clases. Por otro lado, un estudio en Colombia y que intenta definir la categoría secundaria lo hizo Ortiz
en el 2025 con 25 estudiantes universitarios de Derecho y de Psicología en un curso de inglés 1, un curso de inglés elemental o básico. Y se planteó como objetivo principal describir las oportunidades y retos de las prácticas translingües para promover la confianza durante el estudio de las estructuras gramaticales. Así, se analizaron diarios de campo, entrevistas, encuestas, para probar que las prácticas translingües verdaderamente o realmente desarrollan o fomentan la confianza al momento de aprender gramática en inglés. A manera de conclusión, podríamos decir que el trabajo presentado se ha abordado la teoría constructivista, que es la que fundamenta que principalmente eh, comprender o adquirir conocimientos o saberes dependen de la construcción y reconstrucción de la realidad a través de la interacción del sujeto o de la interrelación del sujeto con el entorno y los demás individuos. Asimismo, se mostró un análisis conceptual en el que se definió, de acuerdo a diversos autores, la categoría principal y la categoría secundaria de mi protocolo de investigación. Finalmente, se abordaron dos estudios empíricos que forman parte del estado del arte, cuya relación es directa con mi propuesta investigativa, porque, por ejemplo, el estudio de Wang Yu 2023 demuestra los efectos motivacionales que tienen los juegos en línea para promover un aprendizaje significativo. Por su parte, el estudio de Ortiz 2025 revela que el uso de pedagogías innovadoras eh, como las prácticas translingües crean oportunidades y retos para estimular la confianza mientras se aprende gramática en inglés. Muchas gracias por su atención. Aquí dejo las referencias. Eso es todo.